Hola, Pedro Stein acá y bienvenidos al primer video de esta serie de videoguías acerca de oratoria y técnicas de comunicación que les entrego de forma gratuita a los que se hayan inscrito en el sitio web. Si no han visto el video anterior en la introducción, les sugiero que lo vean. Está en el mismo email que les acaba de llegar, en la parte de arriba, donde explico de qué se va a tratar el curso completo, cuál es el formato, por qué lo hago, qué es lo que van a obtener, qué son las siguientes cosas que vienen, un montón de cosas. Así que ahora en este video, si ya revisaron el anterior, vamos a partir de lleno con el primer contenido. Como les comentaba en el video introductorio, este capítulo es en realidad como un popurrí, una vista general por todos los contenidos que vamos a revisar. Les voy a dar como un vistazo a cada uno para que empiecen a interiorizarse, empiecen a entender los conceptos que vamos a estar usando y tengan ya algunas pistas de qué cosas pueden hacer para empezar a practicar y empezar a evaluarse y a poner a prueba las cosas que vamos a empezar a aprender. Es un poco para ir entusiasmándose con el contenido. A ver, en este video en particular, el contenido que sí es de este video, he repetido muchas veces la palabra contenido y video, pero es por algo, les quiero hablar acerca de la potencia que tiene realmente la comunicación verbal, la comunicación oral entre las personas. Y para eso vamos a partir de lo más básico de todo, que es ¿qué es, en esencia, la comunicación? No voy a mandar un tratado de semiótica citando a Eco ni nada, sino que ¿qué es básicamente para entender la parte estratégica de la misma? Que es uno de los contenidos que vamos a ver hoy día, estrategia y la potencia de la comunicación. Los seres humanos en particular, y en una medida más rudimentaria quizá otros seres, otros mamíferos, somos una especie que tiene la capacidad de, además de generar ideas de manera abstracta, tener un montón de ideas en nuestro sistema cognitivo, poder transmitirlas hacia otras personas de manera inalámbrica, solamente usando unos ruidos que sacamos por la garganta y modulamos con la boca, con unos códigos, y que esos códigos los recibe otra persona y empieza a formar la misma idea en su cabeza. Eso idealmente no es un sistema perfecto, solo hace que la gente, el interlocutor, genere una idea más o menos similar a la que uno está diciendo. Podríamos decir que el lenguaje o la comunicación entre las personas es muy imperfecta, es un sistema muy rudimentario. Y eso hace que nosotros tengamos que poner mucho esfuerzo en hacer que ese mensaje llegue de la mejor manera posible a nuestro interlocutor, sabiendo que de todas formas no va a llegar perfecto, pero lo mejor que podamos. Y para eso hay un montón de canales que entran en juego. Está el mensaje explícito, las palabras que estoy diciendo, el lenguaje corporal, cómo comunico todas estas ideas, emociones y conclusiones y un montón de cosas que yo quiero transmitir. Está el quién soy, la persona por yo quién soy empieza ya a moldear el mensaje que está recibiendo de un modo u otro. Eso es lo que Aristóteles llamaba el ethos, que creo que lo mencioné en el video anterior. También está pathos y logos, que quizá lo veamos, pero son conceptos súper teóricos, básicamente la lógica, la emoción, cómo me ve el otro, ese tipo de cosas. Y hay un montón de canales que influyen y que uno puede ir mejorando para que el mensaje llegue de la mejor manera posible. Si tú estás viendo este video, es porque tienes algún interés en mejorar estos sistemas de comunicación con ideas como, por ejemplo, quiero hablar de una manera más segura, quiero poder configurar mis mensajes con mayor claridad o mayor consistencia, quiero poder comunicarme a muchas personas y que todos me pongan atención, o una serie de cosas que al final todo tiene que ver con mejorar el mensaje. Y la manera de dar el mensaje, no solamente las palabras que uso, sino todo lo que engloba el cómo uno habla, puede generar un tremendo efecto, al punto de poder modificar por completo el mensaje que yo estoy dando. Pongamos un ejemplo para que empiecen a dilucidar, a concluir acerca de qué estoy hablando. Este es un ejemplo que lo he repetido en varias clases particulares, de clases 1 a 1 que hago, que eso es a lo que me dedico, que es acerca de lo siguiente. Imagínense que yo tengo una panadería y estoy hablando con alguien que a lo mejor va a participar con capital, un pequeño inversionista para esta panadería, y quiere saber qué tan buena es la panadería o cuáles son las ventajas o por qué él debería invertir en esto. Entonces yo les voy a dar dos opciones. Primera opción,
Miren, yo en esta panadería me preocupo mucho de la calidad del pan. Me fijo en los ingredientes que estamos usando, cómo los panaderos que están trabajando ahí se entrenan para saber cómo hacerlo. Me fijo en la maquinaria, que esté siempre bien mantenida, nos preocupamos de la limpieza, de la calidad de los equipos. También nos preocupamos de las recetas que tenemos, siempre hacerle ajustes para que la calidad del pan vaya mejorando. Por lo tanto, la calidad para nosotros es súper importante. Esa es una opción. Ahora, otra opción que va a ser totalmente distinta es la siguiente. Bien, en esta panadería nosotros cumplimos con estándares que más o menos todas las panaderías tienen, de maquinarias, de entrenamiento, de personal, etc. Pero si hay una cosa que para nosotros es muy importante y en lo que ponemos la mitad del esfuerzo, es en la calidad del pan. Para nosotros no hay nada más importante que la calidad del producto que el comprador recibe. Eso para nosotros es el centro de todo y en eso nosotros trabajamos constantemente, todos los días. Son dos mensajes súper distintos, con estilos distintos, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo no equivocarme al pensar que para ustedes, o tú que me estás viendo, la segunda opción se sintió mucho más creíble, más segura, más real. Si fueras un inversionista, probablemente con la segunda opción dirías, sí, esta persona me da confianza, este negocio tiene un buen futuro, voy a poner mi plata aquí. Sin embargo, si se fijan, en la segunda opción casi no di ningún contenido. Si hablamos de afirmaciones, razonamientos o argumentos, evidencia y todas estas estructuras, no di ninguna evidencia. Solamente le puse mucha emoción, nada más. En la primera opción, di todas las evidencias posibles. Fue súper racional, pero sin aportar casi nada con ningún otro canal. Y eso hace que se sienta flojo, que se sienta poco relevante, inseguro, no destaca. A lo mejor son buenas ideas, pero después no te vas a acordar. Esa es la potencia del cómo uno se comunica. La misma forma que yo estoy hablando ahora. Si bien estoy en mi casa, en mi oficina de casa, frente a mi cámara, hablándole a nadie, y eso hace que sea bastante frío el ambiente, pero de algún modo trato de ponerle ánimo. Estoy seguro que este curso no sería lo mismo si yo solamente estuviera así leyendo un texto. La comunicación funciona de esta manera, yo tengo que hacer esto, bla, 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 bla. Y probablemente ustedes dirían, mejor mándame el PDF de lo que estás hablando y yo lo estudio de ahí. Por algo están escuchándome y viéndome ahora por cómo yo hablo, porque comunico mucho más con la forma que solamente con el texto. O si no, yo les recomendaría un par de libros, 3 libros de oratoria que abarquen más o menos de todo un poco y listo. Pero la forma de comunicar aporta muchísimo al mensaje. Esa es la real potencia de la comunicación. Hay, de hecho, un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles, California, no me acuerdo el nombre, que siempre se cita en redes sociales, no sé si lo han visto, que dice que el 93% del mensaje, de lo que uno dice, está fuera del texto, es de cómo uno lo dice. Eso es en parte cierto. El estudio sí está un poco mal interpretado. Lo que hizo el estudio fue dividir en 3 áreas el mensaje. El mensaje explícito, el texto, que es el 7% efectivamente. Ya les voy a hablar qué son los porcentajes. El lenguaje corporal y el uso de la voz. Y lo que midieron es cuánto influye cada una de estas 3 áreas en la respuesta emocional de las personas. No dónde está el contenido del mensaje. El contenido del mensaje está en el texto, en el mensaje explícito. Pero el 40 y algo por ciento era el uso de la voz. El otro gran porcentaje era el lenguaje corporal. Y ese 7% de que quedaba el lenguaje explícito, el texto, el guión de lo que yo digo. Y efectivamente es así, yo puedo dar una muy buena idea, pero si la digo sin ninguna emoción, sin ningún énfasis de ningún tipo, sin ningún lenguaje corporal, sin ningún diseño estratégico del discurso, sin nada, no va a tener ninguna relevancia. O sea, va a tener relevancia, pero no va a tener ningún impacto tan fuerte como sería si yo lo dijera de una manera mucho más expresiva. Eso en el fondo es la potencia del mensaje. Y para practicar esto, que es lo que vamos a empezar a ver en otros videos, ahora les voy a dar un adelanto, y para que empiecen a lo mejor por curiosidad a investigar por su cuenta o empezar a revisar cómo lo habían hecho ustedes. Hay 4 áreas adicionales que vamos a ir trabajando, para que sean 5 videos, curiosamente. A lo mejor hago un sexto, eso lo estoy pensando. Uno es la manera en que uno tiene de practicar. ¿Cómo uno practica esto? Solamente leyendo un libro, hablando muchas veces frente a otras personas, hablando frente a una persona y que me critique. ¿Cómo son las mejores formas? ¿Cuáles son las distintas formas de practicar y cómo abordar cada una para sacar un mejor resultado?
Y eso yo lo he sacado de los últimos años de que he estado entrenando a personas. Me he fijado cuáles son los métodos y en qué áreas y de qué formas la persona avanza más rápido. Entonces, uno de los siguientes videos, no el siguiente, les voy a contar cómo practicar distintos estilos, distintas formas, distintos sistemas, cómo abordar cada uno y para qué, para que empiecen a avanzar más rápido y no solamente esperando años a que se vayan acostumbrando, que es lo normal que uno hace. Yo lo hice en agencias de publicidad, fueron como 7 años presentando cosas y ahí empecé a agarrar práctica. La idea de esto es acelerarlo un poco. Y como adelanto, para que empiecen a jugar un poco, hay 2 grandes formas de practicar. Uno es en diferido y otro en tiempo real. En tiempo real es frente a un espejo o en voz alta y uno escuchándose. En el fondo, ir practicando, observándose y corrigiendo al mismo tiempo que uno lo está haciendo. No solamente hacer una prueba y ver cómo salió, sino ir practicando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si quieren practicar en tiempo real el lenguaje corporal, se ponen frente a un espejo y empiezan a hablar, empiezan a probar gestos, cómo se ve, su postura, empiezan a practicar. Y en diferido es cuando se graban, en una grabadora o una cámara o el celular o como quieran, y solamente dan un discurso y después observan cómo resultó y empiezan a tomar notas. Y hay una serie de sistemas para usar eso. Cada una de estas 2 grandes áreas tiene sus pros y sus contras, tiene sus usos ideales y cómo hacerlo de una mejor manera, que es lo que vamos a ver en un video más adelante. Pero están esas 2 formas. Si quieren, empiecen a practicar y traten de anticiparse, a ver si adivinan cuáles son las ventajas, cuáles son los usos de cada uno. Esas son las 2 grandes maneras de practicar, pero les voy a dar mucho más detalle en un siguiente video. Otro tema son los énfasis. El énfasis es el uso intencional de la expresividad. Cómo yo pongo énfasis en una palabra en particular, en una parte del discurso, distintos tipos de discurso, está mezclado también el estilo, pero es básicamente el uso de la expresividad, no solamente cuán expresivo soy, sino que también cómo lo voy dirigiendo. Algunas pistas para que empiecen a jugar a nivel de frases, de oraciones, que es lo más sencillo de todo. Los énfasis se podría decir cuál es la parte de la oración o la frase o la sección que yo más fuerza le pongo para darle más relevancia. Si yo digo, por poner un ejemplo, la oratoria es tanto un arte como una disciplina. Suena súper bonito. Le voy a dar una vuelta para darle más contenido, pero quedémonos con esa frase. Yo puedo decir, la oratoria es tanto un arte como una disciplina. O yo puedo decir, la oratoria es tanto un arte como una disciplina. O obviamente puedo decir, la oratoria es tanto un arte como una disciplina. Si se fijan a cada uno, con la voz le di un poco más de énfasis, o quizá un poco con el cuerpo también por costumbre, pero con la voz le puse un pequeño énfasis. Y si se fijan, el mensaje cambia. Es el mismo texto, es el mismo guión, es el mismo mensaje explícito, pero cambia el sentido. Puedo decir, las cosas que son arte y disciplina, la oratoria tiene las 2. O estoy diciendo que la oratoria, además de ser una disciplina, tiene un lado artístico. O también estoy diciendo que la oratoria, además de ser un arte, hay un área disciplinaria en la misma. Cambia el mensaje. Entonces los énfasis son muy importantes en la oración, en la sección de mi discurso o el discurso completo. Les aviso, yo uso discurso en el término amplio de la palabra, en el significado amplio del término, en que yo cuando comunico un mensaje es un discurso. Si yo digo hola, eso ya es un discurso. Un discurso súper corto, sin mucha filosofía, pero es un discurso. El siguiente tema que les mencioné es el lenguaje corporal. Lenguaje no verbal en general, pero corporal porque estamos usando el cuerpo incluso con la voz. Como ya lo deben haber supuesto con el ejemplo de la panadería, es una gran parte del impacto que yo puedo generar con mi mensaje. El lenguaje corporal genera casi toda la apreciación de la otra persona. Están en juego las emociones, un montón de cosas. El tema del lenguaje corporal es un gran tema. También es un tema que se practica, que es algo individual para cada persona, no hay una forma de hacerlo. El ejemplo típico, si yo digo que una manera para mezclarlo con lo anterior, de dar énfasis a una parte de una oración es diciendo la palabra más fuerte, por ejemplo, ¿cuál fue la frase? La oratoria es tanto un arte como una técnica. Si yo soy alguien que siempre está hablando fuerte,
no me voy a poner a gritar. A lo mejor digo, la oratoria es tanto un arte como una disciplina. Yo hablo fuerte, pero bajé el volumen. Entonces no hay una forma exacta de cómo manejar el lenguaje corporal. Por eso no hay libros, o sea, hay, pero no hay libros realmente eficaces que yo los pueda leer y adquirir un mejor lenguaje corporal. Por lo tanto, en ese video vamos a ver cuáles son los criterios, los conceptos, algunas estrategias o predisposiciones o ideas previas que yo puedo usar para mejorar mi lenguaje corporal. Y lo último es el diseño del discurso. El cómo yo ordeno las ideas para darlas. Hay todo un tema de estrategia, de cómo encadenar una idea con otra, las transiciones, que es lo que probablemente primero les venga a la cabeza con la idea de discurso, de preparar un discurso, de oratoria. Así que no hay mucho que les vaya a explicar de eso. O sea, no es necesario que les explique qué significa eso. Pero para darles una idea previa, básicamente el discurso siempre se divide en partes. Uso la palabra partes para no poner un nombre específico como introducción, desarrollo, conclusión, porque tú puedes partir por la conclusión, pero son partes. Y vamos en ese video a hablar del pensamiento estratégico, cómo yo lo puedo aplicar al diseño de un discurso. Esa es la parte más entretenida porque cada uno va a diseñar el discurso que necesite y no vamos a seguir un método estricto, predefinido de cómo hacer un discurso, sino que cada uno va a aprender a cómo hacer su propio discurso. Y ese va a ser el próximo video, el video que va a venir después de este. Así que eso. Este fue el primer video que era para hacer una pincelada más o menos por todas las áreas, dar un insight acerca de por qué la comunicación es tan importante, para que empiecen si quieren investigar antes, o a empezar a sacar conclusiones, preparar a lo mejor preguntas, y empezar a prepararse con esto y empezar a hacer sus pruebas también, para que cuando ya estén viendo los siguientes videos ya tengan una idea de más o menos cómo ir aplicando cada uno. Así que por eso de manera muy importante explicar bien de qué se va a tratar cada una de las áreas con esta base inicial de lo importante que es la comunicación, para que empecemos a trabajar con eso. ¿Bien? Así que para no seguir estirándome, voy a dejar este video hasta acá. La idea es que sean videos más o menos cortos para que les den ideas que ustedes pueden empezar a aplicar y no decirles exactamente cómo hacer todo, porque cada uno va a querer hacer algo distinto, obviamente. Así que empiecen a jugar con estos términos, estas ideas, estos conceptos. Recuerden que me pueden mandar sus preguntas contestando este mismo mail que les llegó. O en redes sociales sería fantástico porque así lo ven más personas y si yo la respondo ahí, los demás pueden tomar esa información. Así que eso, espero que les haya gustado este primer video y nos vemos en el siguiente.